expresión y el derecho a la información, que no podemos ver tranquilamente lo que ocurre en Venezuela, porque con eso lo que se pretende es silenciar a todas las víctimas de vulneraciones de todos los derechos humanos. Hemos señalado que la libertad de expresión es la madre de todos los derechos fundamentales, porque es a través de esa libertad de expresión que nosotros podemos visibilizar lo que están pasando y padeciendo cada una de las víctimas. También esa moneda tiene otra cara, y es la cara de la ciudadanía, a la cual nosotros apelamos en este momento. Y es que los venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra prensa libre, mientras a nuestros periodistas, mientras nuestros medios de comunicación pretenden ser desaparecidos. Creo que es fundamental que nosotros asumamos responsablemente la defensa en conjunto en todas las actividades que pueden ser de protesta pacífica, que pueden ser de protestas inteligentes, pero que busquemos que la ciudadanía entienda que una ciudadanía amalgamada, cohesionada y sobre todo comprometida con defender su derecho, pasa porque defendamos también un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. Bueno, nosotros planteamos nuevas reuniones en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la posibilidad de hacer actividades internacionalmente con presencia de periodistas agredidos, con representantes de medios, es decir, poder reflejar la realidad que está viviendo Venezuela, pero afuera, en la sede, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitamos ante el relator de Derechos Humanos, específicamente libertad de expresión, la posibilidad de que coordinemos ciertas actividades en función de eso, y en eso estamos comprometidos. Se llevó a la situación que está ocurriendo con los periodistas que cubren una fuente parlamentaria y el impedimento de acceder de una manera normal ante la Asamblea, y qué feedback tuvo de parte del relator y de parte de la comisión donde presentó este informe. Bueno, están bastante interesados en que nosotros le hagamos llegar no solamente el reporte del informe, sino todas las pruebas que involucran ese tipo de violaciones. Una de las cosas que más se resaltó es que efectivamente, si eso pasa en la sede de la Asamblea Nacional, en donde la soberanía nacional reside y donde el control administrativo y el control de la Asamblea Nacional está dentro del Poder Civil, y que se irrumpe y se violenta con atajos utilizados por la parte militar, pues evidentemente pues muestra de a qué nos estamos nosotros enfrentando. Incluso yo no estaba, por estar en el país, tuve algunos señalamientos de que en el tercer intento, la tercera semana después del impedimento, cuando entraron por la puerta del frente, hubo algunos periodistas que fueron golpeados, pero que no hicieron la denuncia respectiva. No hay la denuncia respectiva, y eso a nosotros nos genera muchísima inquietud, pero también habla de lo que significa la autocensura en función del miedo por las agresiones que viven diariamente nuestros periodistas y nuestros trabajadores de la prensa. Y eso también lo hicimos del conocimiento tanto del secretario general Luis Almagro como de las otras reuniones bilaterales que, relacionados a la libertad de expresión, pudimos organizar allá en el marco de la OEA. Diputada, ¿y qué cifras sobre agresiones a periodistas, cierre de medios presentó la Comisión Electoral que presentó ahí? Mira, nosotros lamentablemente, como esa es una cifra que se actualiza todos los días, nosotros teníamos el cierre al 20 de junio y hablaba en el primer semestre de 276 agresiones. 276 agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa, lo cual ya cambió, porque como veía en algún comentario, creo que un tuit de alguno de ustedes, el efecto Bachelet no duró mucho, solamente alcanzó para que el día que ella estuvo en la Asamblea Nacional, ustedes, lo que debería ser
la práctica constante, ustedes entraron sin ningún problema, pero resulta que al martes siguiente, es decir, todavía no hace una semana, a la salida vimos cómo agredieron no solo a diputados, no solo a bienes de diputados, sino también a trabajadores de la prensa y fueron agredidos en general todos los que estaban allí. Entonces, forma parte de esa dinámica de violencia y de silenciar, porque lo que no podemos nosotros perder de vista, entendámoslo así, quienes me escuchan, quienes ven por las redes sociales, quienes se conectan, quienes están en este momento viendo esta nota de prensa, entiendan que a quien persiguen silenciar es a la ciudadanía venezolana, a quien impiden informarse es a usted que está en su casa y que no tiene la posibilidad de tener noticias de fuentes informativas directas. La única fuente institucional que perfectamente está dispuesta siempre a dar noticias y estar dando información a toda la ciudadanía es la Asamblea Nacional, y es por eso que pretenden callarla. Diputada, en relación a este consorcio también, ¿cuál fue el planteamiento en específico que se realizó ante la Asamblea y también cuál fue la respuesta que obtuvo por parte del relator y en qué estatus está este consorcio? Bueno, básicamente de denuncias, es de alerta. Todavía nosotros no hemos visto en Venezuela ningún hecho relacionado con la existencia de ese consorcio. Es importante que nosotros lo ratifiquemos, pero es fundamental que estemos alertas y estamos claros de los indicios que podemos nosotros tener respecto a la existencia de ese consorcio. ¿Cuáles son esos indicios? Primero, es la primera vez que se le pone el nombre o el adjetivo de socialista a algún ente jurídico relacionado con telecomunicaciones. Y en Venezuela todos nosotros sabemos qué significa cuando se le ha puesto el adjetivo de socialista a algo. Sabemos que apunta hacia tomar en función de expropiaciones o confiscaciones, como han pasado en otros ámbitos, el espectro radioeléctrico. Nosotros estamos señalando que el indicio claro que establece en el artículo 3 del decreto de creación de este consorcio socialista de las telecomunicaciones, hay 3 numerales que básicamente nos generan muchísima angustia. En el artículo 3, el 2, el numeral 2, el numeral 4 y el numeral 6. En este momento ahorita se los podemos hacer resaltar de qué se trata. Primero, allí se habla que este consorcio debe participar en todas las empresas que tengan que ver con telecomunicaciones, es decir, que debe tener participación en todas, repito, en todas las empresas que existan o que lleguen a existir, de carácter nacional o de capital extranjero. Es decir, que está abriéndose una puerta, un boquete, para que supuestamente dentro de un marco de legalidad que no existe, porque eso no está establecido, ni está permitido en nuestra Constitución Nacional, ni es lo que establece nuestra normativa, se está abriendo un boquete para supuestamente darle legalidad al monopolio del control del espectro radioeléctrico. O sea, nosotros hemos visto que se han utilizado distintas tácticas que buscan manejar hegemónicamente el espectro radioeléctrico. Bueno, a través de este supuesto consorcio de las telecomunicaciones lo que se pretende es darle un barniz o una pátina de legalidad a lo que no tiene por ningún aspecto legalidad. Otra de las cosas que para nosotros es fundamental y eleva nuestras alarmas es a quién es designado para que conduzca o que maneje este consorcio. La persona que es designada es el propio coronel Márquez, el mismo que tiene a su cargo Conatel, y nosotros hemos visto el comportamiento desde Conatel mientras ha estado al mando de este militar y cuál ha sido la manipulación y el manejo a través de censura y autocensura con amenazas que no dejan rastro. Y otra de las razones por las cuales nosotros realmente creemos que es fundamental elevar nuestras alarmas es que el lapso de tiempo en el cual él ha estado al frente es donde se han existido la mayor impedimento de conectividad, donde hay las mayores cantidades de blackout informativo, bien sea porque impiden la conexión con distintas plataformas digitales o impiden la conexión a Internet en ciertos horarios o en ciertos territorios. Entonces, básicamente, esto que pretenden hacer con el consorcio pudiera estar destinado a
legalizar lo que ellos han venido haciendo de facto, contrariando a la Constitución y contrariando a la normativa. Diputada, ayer se establecieron nuevas sanciones a funcionarios venezolanos por corrupción. ¿Qué lectura le da a eso, por favor? Bueno, siempre hemos visto que las sanciones unipersonales a quienes tienen a su cargo actos de corrupción o actos contrarios a derechos fundamentales es lo que nosotros hemos solicitado y es lo que nosotros aspiramos que siga ocurriendo para hacer cada vez más fuerte ese cerco en contra de quienes en este momento están usurpando el poder en Venezuela y están sometiendo al pueblo venezolano a la peor de las crisis históricas de nuestra historia republicana. Por lo tanto, aplaudimos que ese tipo de acciones ocurran y que sigan ocurriendo y que se sigan incrementando, no solo a esos funcionarios, sino al entorno familiar y de testaferros. Ayer el gobierno en disputa, el fiscal general dijo que hay 13 detenidos por un presunto nuevo magnicidio. ¿Qué opinión le merece eso? Nosotros hemos visto acusaciones y supuestas denuncias de magnicidio reiteradamente durante 20 años. No creo que esta sea distinta a una mención de un supuesto ataque magnicidio donde nunca hay evidencias claras y concretas, porque aquí hay algo muy repetitivo y es que se utiliza la mentira desde el poder para justificar lo injustificable. Diputada, con relación a los blackouts, precisamente, hay ya varios medios que han venido denunciando a lo largo de los últimos meses el bloqueo de los portales, por ejemplo, el Pitazo, el Efecto Cocuyo. Esta denuncia también se elevó ante el informe. Sí, es uno de los 8 hitos que dijimos, que se marcan. Uno de los hitos que se marcan es los blackouts con respecto a la conectividad y donde resaltan pues la imposibilidad incluso con algunos páginas web o algunos portales informativos donde podemos ver Runrunes, La Patilla, El Pitazo, Armando Info, Caraota Digital, es decir, todos los medios alternativos que además es fundamental que nosotros hagamos énfasis, y así lo hicimos del conocimiento internacional, que han sido las maneras alternativas que el venezolano tiene para informarse, sencillamente porque el cerco hacia los medios libres, independientes, se ha ido cada vez cerrando. No hay, uno de los ejemplos que nosotros poníamos, dentro de todo este tiempo en el cual el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, tomó posesión de su cargo, no ha tenido ni un minuto de televisión, por ejemplo, en prensa libre. No existe y no ha aparecido, pero ha sido la única manera y una alternativa el que tengamos acceso a plataformas digitales que son medios alternativos que también en este momento entonces pretenden asfixiar y censurar. Y en cuanto a la reforma de la Ley de Responsabilidad Social, ¿en qué estatus está? ¿Esto se va a presentar? ¿Se estima presentar en la unidad? Porque ya el 15 de julio termina el primer periodo de sesiones ordinarias. ¿Esto se plantea llevar a la plenaria en algún momento este año? Nosotros desde la comisión hemos hecho el trabajo jurídico relacionado al tema. Hicimos la consulta a los fines de cuál era el mecanismo idóneo para nosotros, si bien o plantear una reforma o una derogatoria total. La respuesta la obtuvimos, hay alguna disonancia con respecto al planteamiento que nosotros habíamos hecho en cuanto a la revocatoria total a través de un solo artículo y en función de la planificación de la Asamblea Nacional, tomando en consideración la pretensión de silenciar la competencia de dictar las normas de la Asamblea Nacional, se está tomando la decisión para incluirla o no en los próximos Pero sería entonces una reforma parcial de la ley. Está la dualidad en cuanto a las dos posturas. No se ha tomado la decisión, hay un pronunciamiento de la consultoría jurídica y en función de eso estaremos tomando las decisiones en los próximos días. ¿Hay de alguna manera ya fijado o visto algunos artículos en especial que se reformarían en caso de ser parcial? Sí, correcto, están haciéndose los dos planteamientos, pero lo más importante es la toma de la decisión en función de lo que es oportunidad y conveniencia con respecto a la aplicabilidad inmediata de esa normativa.
gracias, diputada. Muy amable. Gracias a ustedes. Escuchaban ustedes palabras de la parlamentaria María Beatriz Martínez, quien también es la presidenta de esta Comisión Permanente de Medios de la Asamblea Nacional, quien ofrecía un balance del informe presentado en la Asamblea General de la ONU, que pues recientemente se llevó a cabo en Medellín, sobre las violaciones a los derechos humanos en contra de periodistas venezolanos en el ejercicio de su profesión. Daba cuenta también la diputada María Beatriz Martínez sobre la cifra de violaciones y agresiones en contra de periodistas venezolanos en territorio nacional, pues se refería a 276 agresiones puntuales en contra de periodistas nacionales e internacionales, una cifra que sin duda contrasta pues con las ofrecidas el día de ayer por el Colegio Nacional de Periodistas, quienes aseguraban que habían ocurrido 64 agresiones, violaciones en contra de estos comunicadores. También pues hablaba acerca de que en el informe presentado ante la OEA pues se incluyó la creación del Consorcio Socialista de Telecomunicaciones, anunciada en mayo, un consorcio pues que sin duda ha encendido las alarmas no solamente en Venezuela, sino también ante los relatores de los derechos humanos para la libertad de expresión. La diputada María Beatriz Martínez aseguraba que este consorcio pretende darle legalidad a la toma parcial o completa de compañías de telecomunicaciones en el país. También detalló que en este informe fue incluido el blackout a los que han sido sometidos los diferentes medios alternativos, como por ejemplo El Pitazo, Efecto Cocuyo y demás portales digitales en Venezuela. Plantearon también nuevas reuniones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para poder relatar a través de la voz de periodistas y trabajadores de la prensa agredidos sobre lo que es pues cubrir informaciones en Venezuela. También pues plantearon este tipo de reuniones internacionales para dar cuenta entonces de las agresiones en contra de los medios de comunicación. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son las 10:04 de la mañana. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas.